Antes que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Uriel. Trabajo aquí trabajo para Masá. Soy el director de los planes de estudios judaicos y los planes GAP. Todas las personas que vienen a Israel en planes de Masá, previo a sus estudios académicos, los participantes que vienen en los movimientos juveniles, las Tnut Noar. Y bueno, básicamente yo me encargo de centralizar en Masá los diferentes programas. Les cuento un minutito sobre mí. Nací en Uruguay hace un par de años. Hice Aliyá en febrero de 2007. Bueno, obviamente después de haber pasado una vida entera en la red de escuelas judías en Uruguay y habiendo participado del movimiento juvenil de Bnei Akiva, del cual fui Janij, fui Madrid, y finalmente también lo dirigí al movimiento. Aquí en Israel, les cuento, llegué en un plan de Masá, en la verdad, en febrero de 2007 a Yeshivat HaKotel, al departamento de los latinos. Y bueno, la verdad es que un año al final se transformaron en dos, en tres, en cuatro, hasta que finalmente me quedé casi unos 7 años en la Yeshiva. Bueno, época durante la cual también serví en el ejército de Israel. Estudié mi primer título en educación, me casé, tengo 2 hijos. En los últimos 6 años yo dirigí el Departamento América Latina en Bnei Akiva Mundial. Bueno, el 1 de enero entré a trabajar aquí en Masá. Es una breve reseña ahí de mi persona. Terminé ahora también hace medio año un máster en la Universidad Hebrea. Y bueno, y la verdad es que nos encontramos aquí con el objetivo de poder hacer juntos, de cierta manera, cierta preparación para el Seder de Pesaj. Lo que yo les propongo es lo siguiente. Ahora en unos minutitos lo que haremos es compartiré con ustedes aquí una Agadá de Pesaj, la cual es publicada por el Misrad HaKlitá, el Ministerio de Absorción, en español. Les voy a pasar el link para que ustedes, bueno, obviamente también puedan tenerla frente a sus ojos y puedan luego hacer uso de ella, uso libre de ella. Miren, les voy a decir la verdad, no va a ser un show, ¿sí? No voy a hacer aquí, no me voy a poner a cantar, no me voy a poner a bailar, no es tampoco el objetivo. La idea mía, y bueno, un poquito aquí de Masá también, es poder, sí, juntos recorrer la Agadá con cierta profundidad, también intentando encontrarle los mensajes relevantes. Y bueno, conocer a la Agadá, porque bueno, cada uno de ustedes están en sus países, ¿no? Bueno, en realidad Made y Luis sé que están aquí en Israel, Mauro, vos estás en Brasil, pero bueno, dada la situación que estamos viviendo en el mundo, seguramente todos nuestros sedarim, todos nosotros por primera vez, quizás muchas veces tengamos que dirigir un seder, y en caso que no lo dirijamos nosotros, podemos ser sin dudas participar de forma significativa, y eso es un poco lo que a mí me gustaría. A nivel técnico, por lo que veo aquí, están todos silenciados. Obviamente, si alguien quiere obviamente opinar o preguntar o comentar, esto no es un monólogo, es un diálogo. Y bueno, ¿alguna pregunta, comentario, agregado? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nada? Ok. Bueno, entonces comencemos. Eh, antes que nada, a mí lo que me gustaría es, como a modo introductorio, es los Hagim cuando, si queremos describirlos de forma gráfica, digamos, podemos hacerlo no los Hagim, en la vida en general, podemos describirla gráficamente de 2 maneras. La forma más común es una línea del tiempo. Todos nacemos y a nivel lineal pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 4, y en el medio, a lo largo de toda la línea del tiempo, van transcurriendo todos los eventos de nuestra vida. Bueno, cada uno con la vida que tiene, que eligió tener, que le tocó tener, para bueno, luego finalmente, después de 120 años, esa línea del tiempo de cierta manera finaliza. Un segundo método, obviamente, de poder describir la vida de forma gráfica es de forma circular, ¿sí? Es decir, todos nacimos X días, yo nací el 20 de septiembre, 9 de Tishrei, pasa septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero,
etcétera. Llegamos a julio, agosto, y nuevamente septiembre. Un círculo que vuelve a comenzar octubre, noviembre, diciembre. Lo mismo con los Hagim, lo mismo con el año judío, el año gregoriano. Es decir, puede girar en círculos, ¿sí? Eh, podemos, ambas formas gráficas, podemos unirla en una tercera forma, y sería la espiral, en el cual básicamente todavía podemos escribirlo de forma circular, es decir, sigue pasando, transcurriendo el tiempo de forma circular, pero cada vez en el mismo eje, pero de forma más avanzada. Es decir, siempre llegamos al mismo punto, pero ese punto ya en una sesión un poco más avanzada. Es decir, el 20 de septiembre, después de un círculo, yo llego al mismo a mi cumpleaños, ¿sí? Al segundo círculo, y cada vez voy avanzando en el eje. Eh, Analógicamente hablando, con lo que respecta a los Hagim, creo que se puede decir exactamente lo mismo, y aquí yo creo que está una de las claves de entendimiento de lo que son los Hagim. Si lo analizamos profundamente, llegamos en el mismo punto. Es decir, cuando estemos en la noche del Seder, este miércoles de noche, estaremos en esta simbología espiral, estaremos exactamente en el mismo punto en el eje en el que estaban nuestros antepasados en Mitzrayim. Y esto tiene una profundidad enorme, dado que el Seder de Pesaj si cae un lunes, no se pasa para el domingo para hacer un puente, ¿sí? Es decir, las fechas en el calendario judío son significativas de por sí, exactamente por esto. Dado que en ese mismo eje entramos enérgicamente, llamémosle, en la misma situación en la que estaban nuestros antepasados en Mitzrayim. Esto quiere decir que el día 14 de Nisan, 15 de Nisan, cuando empieza el Hag de Pesaj, baja de cierta manera al mundo una energía de libertad, de salida de los diferentes tipos de Egipto en lo que todos podemos estar. Y yo creo que la esencia que nosotros tenemos que procurar es poder conectarnos de esa manera con esa situación, esa energía, esa espiritualidad que estamos viviendo. Al fin y al cabo, yo creo que el ser de Pesaj, entre otros, lo mismo podríamos hablar previo a Rosh Hashanah, o a Yom Kippur, o a Sukkot, o a Shavuot, o a cualquiera de las festividades, son esas estaciones de tren, llamémosle, en el viaje de lo que es el año del calendario judío, que tenemos la posibilidad de parar un minuto y conectarnos con la esencia de ese día, con las diferentes esencias que trabajaremos ahora en el rato que tenemos juntos, y bueno, y así sucesivamente con cada uno de los Hagim. Esto nos lleva a que la particularidad que tiene Pesaj de forma, yo creo que es hasta única, es que aquí no es un evento educativo frontal de un profesor que enseña, alumnos que estudian, eh, sino que todos juntos tenemos la posibilidad de vivenciarlo. Y bueno, a mí me gustaría que empezáramos con el Seder. Les voy a hacer aquí un share screen de la Haggadah. Si quieren, en realidad, en el chat aquí les voy a mandar, un segundito, les voy a mandar el link. Un segundito, pueden verlo aquí en el chat en un costado. Ahí les estoy mandando el link de la Haggadah de Pesaj, ¿sí? Con la que trabajaremos ahora. Tal como les dije, esta es una Haggadah que saca el Misrad Klitá, el Ministerio de Absorción, y a su vez la haremos aquí compartiendo mi pantalla. Un segundito, share screen. Aquí tenemos la Haggadah de Pesaj. Excelente. ¿Todos están ahí? ¿Pueden darme signos de vida? Perfecto. Mauro escuchó, perfecto. El resto no tengo fotos. Muy bien. Entonces comencemos un poquito por el principio, ¿sí? Estamos. Lleva Gracias. tiempo sacar el micrófono. Dale, gracias, Made. Perfecto. Un minutito estoy abriendo aquí también. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es el Seder de Pesaj? ¿Alguien sabe? Yo por mí, si quieren, si les parece, podemos, si alguien quiere quitar el micrófono, si alguien quiere opinar, obviamente todos están invitados. Un minutito, página, segundito. Ok. Un segundo.
Eh, Primero que nada, el Pesaj, ¿sí? Antes que nada, la noche esta de Pesaj, la llamaremos Seder de Pesaj, ¿sí? Seder en hebreo viene de la palabra lesader, es orden, ¿sí? En el cual básicamente se establece ya un orden predeterminado con cierto objetivo. ¿Alguien sabe cuál es el objetivo final del Seder de Pesaj? Verdaderamente tiene un solo objetivo, ¿sí? Y es, nuestros sabios nos dicen en el Pasuk, Veigadeta levinja bayom hau. Es decir, todo el objetivo al final es transmitir generacionalmente los mensajes y las tradiciones y la historia de Pesaj. Al fin y al cabo, para eso nos reuniremos cada uno en su casa, con su núcleo cercano, dadas las cuarentenas en las que estamos, pero el objetivo final es poder transmitir un mensaje, transmitirlo cada uno a sus hijos. Mismo el Talmud ya dice que el que no tiene hijos o el que no está casado, incluso una persona consigo mismo, eh, el mensaje con el objetivo de poder ser parte de la cadena de transmisión. Ahora, dado que existen tantos valores, dado que existen tantos conceptos, dado que existen tantas ideas, al cabo lo que necesitamos es un poco de orden. Dado que este ceder, como digo, tiene tantos pasos, se diseñó un sistema para mantenerlos ordenados. Esto es lo que es el ceder en sí. Pueden ver ahí en la pantalla, son por los llamados 15 simanim. Simanim en hebreo viene a hablar de símbolos, y esta yo creo que va a ser una palabra que nos va a acompañar a lo largo del Seder de Pesaj, y son los simbolismos, ¿sí? ¿Acaso por el hecho de yo comer hierbas amargas voy a sentir la amargura? No sé, eso va a depender de cada uno. En realidad lo que yo estoy buscando es que activo y que tenga un efecto vivencial, ¿sí? Pero los simbolismos son aquellos que me ayudan a poder lograrlo. Este sistema es atribuido a Rashi, el famoso comentarista, o también a otro de los sabios de la época, y básicamente están divididos en 15 simanim, 15 símbolos, y a continuación empezaremos desde el principio, ¿sí? Eh, Antes de eso, ¿sí? Les quiero comentar un segundito. Básicamente es importante entender que lo que tenemos antes que nada también son los 6 elementos simbólicos del plato de Seder. Llamamos como la Keara, ¿sí? La Keara de Pesaj tiene básicamente 6 elementos simbólicos. Encontraremos primero que nada hierbas amargas, ¿sí? Las cuales simbolizan esa amargura, el rigor en el que estaban nuestros antepasados. A su vez tenemos el jaroset, ¿sí? Que es una mezcla dulce de colores marrones, bueno, que simbolizan los materiales con los que fueron construidos los ladrillos y con los que trabajaban en la esclavitud de Mitzrayim. El carpaz, que es una verdura, hay diferentes costumbres, hay la costumbre ashkenazí, la costumbre sefaradí, los ashkenazí hacen con papa, los sefaradí hacen con apio y con agua salada. Zroa es una pata de un hueso, una pata de cordero o de pollo, que básicamente viene a simbolizar el sacrificio de Pesaj, que lo veremos en unos minutos a qué se refiere. Y por último, tenemos un huevo que simboliza también uno de los korbanot, uno de los sacrificios que se traía para la festividad de Pesaj. Aquí tenemos una representación gráfica de cómo debería verse. Existen diferentes tipos de orden en el cual se pone, pero básicamente ese es el orden. Me saltearé, obviamente, un poco de explicación sobre, bueno, sobre qué parte, sobre lo que es el Hametz, ahora veremos un poquito más adelante. Entonces, empecemos por el principio. El Seder de Pesaj va a empezar con lo que es el Kadesh, ¿ok? Kadesh, lo que nosotros conocemos Kiddush en Shabbat, ¿sí? Y me gustaría detenerme aquí un poco. En hebreo, si yo les pregunto ahora rápidamente qué es Kadosh, ¿cómo lo traducirían? Pueden escribirlo si quieren en el chat, no hay ningún problema. ¿Cómo traducirían?
¿Conocen los que hablan hebreo? ¿Alguien sabe la traducción? No, la verdad es que no estoy viendo yo. Chat, a ver, tenemos aquí el chat. Pantalla que compartís, dice Made. Ahora me fijo, ¿por qué no? ¿Alguien más no ve la pantalla que yo estoy compartiendo? ¿Alguien puede escribir en el chat? Dani Galante sí ve la foto. Luis también. Ahora ve Made, perfecto. Made, ok. Bueno, la palabra Kadesh, me gustaría detenerme aquí en esta palabra que yo creo que va a ser una de las palabras claves de todo el ser de Pesaj. A diferencia de traducciones literales, llamémosle, Kadesh, algo Kadosh es por lo general algo santo, ¿sí? A nivel la mejor forma de traducir no pasaría por algo santo, ¿sí? Sino en hebreo, algo kadosh es algo que está separado, ¿sí? Algo está consagrado es algo que está separado. Lo que nosotros hacemos en el Kadesh, y es lo mismo que hacemos en el Kiddush, ese es el primer momento en el cual tomamos el día, ¿sí? Y lo separamos, lo elevamos del resto de los días. Eh, yo creo que algo estamos viviendo los días, hoy en día, eh, es el tema de la sensación de libertad. Obviamente todos nosotros los que estamos en cuarentenas en nuestras respectivas ciudades, tenemos cierta sensación de haber perdido ciertas libertades, ¿sí? Porque tenemos que estar en casa, no podemos salir, tenemos que tener cierto tipo de comportamientos. Pero yo creo que hay una cosa que no hemos perdido, y esa es la clave de dónde comienza el Seder de Pesaj, y por eso comienza de esta manera. No somos nosotros dueños del tiempo. Una de las características que tenían nuestros antepasados a nivel de esclavitud era que ellos no eran dueños del tiempo. Lo podemos obviamente eso comparar con diferentes momentos a lo largo de la historia de la humanidad, pero básicamente las grandes libertades comienzan cuando uno, así explica quien fuera el rabino jefe de Gran Bretaña, el Rav Sachs, que uno de los grandes pilares de la libertad pasa por ser dueños de nuestro tiempo. Y de esta manera es que nosotros comenzamos el Seder de Pesaj. Comenzamos todos parándonos, ¿sí? Y pueden ver sobre el lado, ahí en la derecha, donde tenemos el Kadesh, esto es lo que nosotros vamos a conocer como el Kiddush. Es importante entender, esto se hace con una copa de vino, y este ya es el primer material, digamos de cierta manera, que precisaremos para el Seder de Pesaj, vino o jugo de uva, dado que nosotros tomaremos, como veremos en unos minutos más adelante, tomaremos las 4 copas de vino, siendo que esta es la primera de ellas. Como pueden ver en los textos, tenemos ahí las bendiciones tanto en hebreo como en español, ¿ok? Y con eso comienza nuestra primera, nuestro primero simbolismo de la noche. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? Ok. Yo Continúo. puedo agregar una cosa un poco atrasada, tal vez, Por supuesto, Made. porque hablaste, me tomo así como el atrevimiento, porque creo que conozco a varias de las personas que están acá y pienso que lo que voy a decirles les puede interesar o gustar. Más relacionada a la Perfecto. que hará que hablaste antes, Bien. solo para agregar que en los últimos años el movimiento reformista incorporó un nuevo elemento a la que hará, Ok. que es una naranja. Y el motivo es porque hace algunos años la profesora Susan Herschel, que es una rabina reformista, estaba discutiendo con rabinos ortodoxos sobre la posibilidad de la mujer ser rabina y de la posibilidad de la mujer leer la Torá, y el rabino le respondió que una mujer pertenece a una bimá, a leer la Torá y a llevar adelante el rezo judío, como una naranja pertenece a una quehará. Ok. Entonces, desde ese momento, el movimiento reformista incorporó una naranja a la quehará como símbolo de igualdad entre los sexos en la quehará.
Muy Nota bien, de color, ¿para quién es relevante? está muy bien. Y la verdad es que me levanto, como diríamos futbolísticamente, me levantás un buen centro, ¿sí? Eh, y les Pareciera. digo, y les digo por qué. Esto es alguna cosa que la verdad es que no dije y debería haberlo hecho como introducción, ¿sí? A nuestro encuentro de hoy. Eh, y es que yo, primero que nada, a nivel de los textos, me estoy basando en lo que sería la Haggadah tradicional. Te agradezco, Made, también por enriquecer también con otras nuevas costumbres, metodologías. Me parece excelente. Pero es algo, yo quiero decir una cosa súper importante. Algo muy lindo, les hablo a nivel de experiencia personal ahora, ¿sí? Yo vengo de una familia religiosa, ortodoxa, con tradiciones muy, llamémosle también marroquíes antiguas, ¿sí? Entonces, digamos que el seder de Pesaj en la casa de mis padres es un seder muy tradicional, reitero, con tradiciones centenarias, milenarias, digamos. Este año, ¿sí? Es la primera vez que tenemos la posibilidad, en realidad también, que no es que tenemos la posibilidad, que estaremos en casa objetivamente mi señora, mis hijos y yo, y básicamente teníamos la posibilidad de diseñar también nuestro seder. Y justo hablando con mi esposa en Shabbat, sobre qué haríamos, eh, juntos teníamos la idea de poder mezclar ambas cosas. Es decir, por un lado sí poder seguir con el eje familiar, tradicional, de costumbres, etcétera, pero tenemos ciertos también intereses educativos con nuestros hijos, ¿sí? Que queremos también poder agregarlos. Entonces, me levantás el centro por el hecho de decir que este es un poco también el objetivo de nuestro encuentro ahora. Sí, por un lado, poder ir por los ejes, llamémosle, tradicionales, pero a su vez yo creo que cada uno de nosotros tiene la posibilidad, y mucho más este año, de poder también diseñarnos también los puntos de inflexión relevantes también a cada uno de nosotros, en lo que sentimos nosotros que puede enriquecernos. Y bueno, gracias entonces por el comentario. Por lo que escuché también había una nueva cierta costumbre, aparte de lo que sí es de la naranja. He escuchado también, no recuerdo también el simbolismo, pero también una aceituna también como un agregado. Eh, bueno, eh, volviendo un segundo a lo del Kadesh, a lo del Kiddush, eh, yo creo que esa al final termina siendo la mayor santidad que puede una persona tener. Cuando una persona, no por el hecho de estar separado, pero cuando la persona identifica cuál es su característica única en el mundo. Es decir, yo creo que todos nosotros debemos educativamente, obviamente primero que nada con nosotros mismos, pero yo creo que como educadores que podemos haber sido o que somos cada uno en nuestros rubros, sí cuando nos enfrentamos al educando, llamémosle, siempre yo creo que es importante también la visión de verlo como único, de consagrado. Dado que cada uno de nosotros, de cada ser humano, al final tiene sus propias características individuales, sus propias riquezas, y yo creo que al final eso es lo que termina consagrándonos como educadores, pero más que nada consagrando a cada uno y uno de las personas que nos rodean, cuando tenemos la capacidad de identificar cuáles son esos puntos únicos en cada uno. Y yo creo que esta es la forma en la que Benet al final comienza el ser de Pesaj, y veremos ahora que en realidad eso es algo que se manifiesta también a lo largo de todo el ser, como diré ahora. Eh, el segundo paso sería el paso de Urhatz, ¿ok? Urhatz, que como verán aquí en la imagen, en el paso número 2, es el lavado de manos, ¿sí? Eh, digamos, es, eh, es uno de los métodos tradicionales que representa el verter agua sobre las manos, representa cierto tipo de pureza. Eh, Se diferencia un poco también del lavado de manos previo a la comida del pan, como veremos ahora. El tercer paso a seguir sería el paso del carpaz, ¿sí? Eh, el objetivo del carpaz sería como, de cierta manera, es un aperitivo, ¿sí? Esto básicamente despierta el apetito por la matzá, pero en realidad, yo creo que es la parte más profunda, ¿sí? Es el primero de los simbolismos grandes. Como dijimos, tenemos la verdura con agua salada, representando también eh,
Hay diferentes tradiciones sobre qué es lo que representa el agua con sal, representan las lágrimas, bueno, de nuestros antepasados, el sudor del trabajo, pero básicamente esto viene a ayudarnos a compenetrarnos y a entrar en el desarrollo personal que cada uno debe buscar tener. Me adelanto a algo que diremos un poquito más adelante, pero en una de las citas famosas de nuestros sabios en la Haggadah, nos habla de que Bejol Dorvador, Hayab Adam Lirote Tzmo, que Ilu Huya Tzami Mitzrayim. En cada una y una de las generaciones, la persona debe verse a sí misma como que él salió de Egipto. Y obviamente esto hemos hecho muchísimas cantidades de pegulot, actividades en los movimientos juveniles con lo que representa esta frase, obviamente. ¿Qué es lo que representa Egipto? ¿Qué es lo que representa las esclavitudes? ¿Qué es lo que representa las esclavitudes modernas? Pero yo creo que eso más que nada manifiesta cuál es el estatus personal y sentimental que una persona tiene que intentar enfrentar en el Seder, y es desde un lugar vivencial, y ante esto también los simbolismos. Luego avanzaremos al Yahatz. El Yahatz, lo que tomaremos es, ahora entramos al segundo material que precisaremos para el Seder de Pesaj. El primero habíamos dicho el vino. Pongo a un lado la que hará con los 6 elementos que ya lo hemos visto. Y no podemos olvidarnos, obviamente, de las matzot. Se acostumbra a tener 3 matzot juntas, una arriba de la otra. ¿Sí? Tomamos la matzá del medio, ¿sí? De las 3 que se encuentran en el plato, se deja la porción más pequeña en el plato, ¿sí? Y la más grande será lo que es el famoso aficomán que veremos al final. Básicamente la matzá viene a simbolizar cantidad enorme de cosas, pero ya la ruptura de esa matzá viene de cierta manera a simbolizar cómo la esclavitud quebrantó el cuerpo, quebrantó el espíritu. El hecho de quebrar la matzá en el medio y dejarla en un costado, ya es el primer punto que tiene como objetivo despertar la curiosidad de los niños y de esa manera mantenerlos despiertos. Recuerden, dijimos al principio, todo el objetivo de ser de Pesaj pasa por Vehigadeta Levinja, es decir, la transmisión generacional del mensaje. Y para eso tenemos que utilizar todas las herramientas técnicas y educativas que estén a nuestro alcance. Ahora entraremos en la parte, digamos, central del Seder, al que conocemos como el Magid. El Magid tenemos la misma terminología, Haggadah, Magid, del Hagid, que habla básicamente de la transmisión, de decir, de hablar, y es esa la manera en la que nosotros queremos, ese será el eje central del Seder de Pesaj. Ahora, yo creo que una de las cosas más potentes que tiene este Seder de Pesaj, y yo les digo a modo personal, yo creo que es una de las cosas que a mí por lo menos más me tocan y de cierta manera también emocionan, es el comienzo de la Haggadah. Si yo les pregunto a ustedes, y pueden opinar, si yo les diría, bueno, ¿cómo empezarían a contar la historia del Seder de Pesaj? ¿Qué es lo primero que dirían? ¿Qué es lo primero que contarían? Si alguien quiere opinar, puede sacar el micrófono y puede opinar. ¿Nadie? Yo creo que, antes que nada, el Seder debería empezar contándonos un poco la esclavitud de Mitzrayim. Pero antes que nada comienza la Haggadah, yo creo que con un simbolismo de una profundidad tremenda. Y dice lo siguiente, no leeremos toda la Haggadah, por supuesto, si no estaremos aquí horas, y tampoco es el objetivo, pero me gustaría sí mostrarles aquí sobre nuestra derecha, tenemos aquí, Al-Ahma'aniya. Este es el pan de aflicción que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Es decir, nosotros mostramos la matzá y decimos, este es el pan. Ok, digo, eso obviamente nos despertaría nos daría, digamos, el pie para poder contar, bueno, qué es la matzá y cómo llegamos a comer matzot. Pero antes, yo creo que viene aquí una declaración social determinante.
quien quiera tenga hambre, que venga y coma. Quien quiera esté necesitado, que venga y celebre el Seder de Pesaj. Este año estamos aquí, el año venidero en la tierra de Israel, este año somos esclavos, el año venidero seremos libres. Esta declaración yo creo que es una declaración que es relevante, obviamente, para toda la historia. Yo creo que esto es en el libro de Primo Levi acerca de la descripción de lo que él vivió en Auschwitz y sobrevivió. Entre otras cosas, describe mucho estas pruebas que tenía, y yo creo que esta era una cosa de las cosas que más se manifestaban. Es decir, cuando la persona tiene la capacidad de dividir su alimento, más que nada dividir su alimento, es decir, de generar que también otros sean parte de esto, yo creo que es el fin y al cabo termina siendo empieza siendo el segundo gran mensaje de libertad que tenemos. El primero habíamos dicho una libertad, el que es dueño de su tiempo, y ahí comenzamos con el Kadesh, pero previo al Magid, previo a entrar en detalles de qué es lo que pasó, de qué es lo que no pasó, qué hizo el faraón, qué no hizo el faraón, nosotros aquí estamos haciendo una declaración social. La declaración social dice, nosotros esta libertad no es una libertad individual, esta es una libertad que nosotros queremos que estén los demás con nosotros. El hecho de que yo tenga un lindo Seder de Pesaj, que yo tenga la capacidad de comprar mis matzot, de hacer la comida que a mí me gusta, no quiere decir que todos están en igual de condiciones. Y yo creo que eso, al fin y al cabo, es el segundo punto que manifiesta quién es el libre. El libre es aquel que puede también generar que otros formen parte de su mesa, incluso que lo que tengamos para compartir sea un simple pedazo de masa. Obviamente ahora viene la famosa canción de Manishtana, ¿sí? Como ven ahí en la izquierda. Y Manishtana, al fin y al cabo, se acostumbra a que, que los niños son aquellos que cantan Manishtana. Y básicamente ese es un poquito de vuelta, ese es el objetivo del Seder de Pesaj, que los niños pregunten, que las futuras generaciones entiendan, que formen parte de la cadena de transmisión. Y básicamente este Manishtana se basa en el hecho de que en esta noche de Pesaj existen diferentes situaciones que necesitan cierto tipo de explicación. Básicamente lo que pasará ahora un poquito aquí durante el Seder de Pesaj es que, como podrán ver en las diferentes, en la Haggadá, básicamente lo que haremos es recorrer la historia de lo que pasó en Egipto desde el comienzo, todos los procesos desencadenantes. A mí me gustaría contarles cierta historia, no cierta historia, pero compartir con ustedes nada más el comienzo, ¿sí? Como pueden ver aquí a la izquierda, Abadim Ainu le Faraón en Mitzrayim, ¿sí? Esclavos fuimos del faraón en Egipto. Y la pregunta básicamente ¿ustedes recuerdan cómo es que llegamos a Egipto? ¿Alguien recuerda y quiere participar? Así yo no hago simplemente un monólogo. ¿Alguien recuerda cómo llega el pueblo de Israel a Egipto? Bueno, no hay respuesta, así que sí, Made. Puedo tirar. Llega saliendo de Canaán por una situación económica que había mal ahí, cuando los hermanos de Yosef llegan y lo encuentran también ahí, y ahí el pueblo se asienta, ¿sí se dice? En Mitzrayim. Excelente, excelente. Gracias, Made. A mí lo que me gustaría es agregar un puntito antes, y es el punto exacto antes a lo que Made dice. Recordamos que tenemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, al tercer patriarca Jacob, que tiene 13 hijos, 12 hombres y Diná, su hija mujer, ¿sí? Y parte de los hermanos deciden, debido a diferentes celos que tienen, deciden intentar asesinar en un comienzo a Yosef, y al fin y al cabo, en vez de asesinarlo, deciden tirarlo a un pozo por el cual luego pasa una
un grupo bueno, de vendedores por el desierto y deciden tomar a Yosef como esclavo y venderlo a Egipto. Dice el Talmud una frase que yo creo que es una frase tremenda. Dice lo siguiente, dice, Leolam al yeshane Adam bein banav. Dice que nunca la persona haga diferencias entre sus hijos. ¿Por qué? Dice, Biglal Mishkal Shnes Laim, debido a dos moneditas, ¿sí? De diferencia que hizo Jacob. Se está refiriendo a que Jacob le compró a su hijo Yosef una túnica a rayas, digamos. En Uruguay diríamos que tiene la remera de Peñarol, pero una túnica decorada, una túnica rayada, y que a diferencia del resto de los hermanos, ¿sí? A los hermanos no le dio y a Yosef sí, y dice que por esos, no sé, esas dos moneditas de diferencia, lo que costaba esa túnica, de diferencia que hizo Jacob entre Yosef y sus hermanos, eso es al final lo que fue el desencadenante, lo que pasó, que los hermanos después tuvieron celos y por culpa de eso fuimos esclavos a Egipto. Y obviamente esto es muy duro lo que está diciendo obviamente aquí el Talmud, y mucho más por el hecho que ya en el libro de Bereshit, ¿sí? Previamente, cuando Dios se le manifiesta a Abraham, ¿sí? Y comienza, digamos, el pacto entre Dios y Abraham, ya en ese momento Dios le manifiesta a Abraham que Yadoa te da Kigeri es Abraham ya se le ha dicho que la descendencia de él serán esclavos en una tierra que no es de ellos. Y aquí viene la pregunta, y ahora vemos el mensaje educativo de todo esto, pero aquí viene la pregunta que es obvia. Es decir, obviamente no fue por el hecho de la diferencia que hizo Jacob entre Yosef y sus hermanos, que por eso fuimos esclavos. Ahora, eso ya estaba decidido, eso ya estaba planificado en el plan divino, según el libro de Bereshit, ya muchísimos años antes. Y aquí yo creo que viene una de las grandes, el tercero de los grandes mensajes de libertad con el que se comienza. Es verdad, el pueblo de Israel iba de una forma u otra, iba a descender como esclavos a Egipto. Pero la pregunta es, ¿quién es el desencadenante? En profundidad, lo que estamos diciendo ahora es, ¿qué procesos yo tengo la capacidad de desencadenar? ¿Soy yo el que genera procesos buenos? Ni siquiera sabemos cuál va a ser el alcance que esos procesos pueden tener. Pero, ¿cuál es el tipo de procesos que al fin y al cabo yo termino a desencadenar? ¿Yo soy detonante de qué cosa? Yo creo que ese es el mensaje que el Talmud está diciendo aquí. Al fin y al cabo es verdad, lo que iba a pasar era que el pueblo de Israel iba a descender a Egipto. Pero la pregunta, ¿cuál iba a ser el desencadenante? Y yo creo que ese es el tercer mensaje de libertad que tenemos ya en el comienzo de Seder de Pesaj. Parte de la libertad que tiene el ser humano, y yo creo que parte de la responsabilidad que tenemos todos nosotros, es ser detonantes de buenos procesos, ¿sí? Esto es una cosa que yo les puedo contar que lo noté mucho en el título que yo estudié. Yo estudié un título en Administración de Organizaciones sin fines de lucro aquí en Israel. Y obviamente esto es lo que aquí se llama el tercer sector en Israel. Y día a día uno tiene la capacidad también, la posibilidad de ver los los grandes procesos que simplemente por crear una ONG, uno puede simplemente y literalmente cambiar el mundo. A mí me gustaría avanzar un poquito. Entonces la Agadá aquí lo que hará es describir un poco los diferentes procesos de esclavitud, y la Agadá lo que hará aquí, como pueden ir viendo a medida que vamos recorriendo las hojas, podemos ir viendo cómo la descripción es una mezcla entre citas rabínicas, por un lado, y citas de la Torah, por el otro. Yo creo que aquí viene uno de los también de los momentos centrales. Ahí se me fue la hoja, perdón, estoy subiendo ahí de vuelta. Aquí. Como pueden ver aquí sobre la izquierda, bendito sea el omnipresente, bendito sea Él, ¿sí?
Básicamente, la Agadá, vienen aquí los 4 hijos, los famosos 4 hijos. No sé si recuerdan, pero la Torá va a hablar de 4 hijos: el sabio, el Jajam, el Rasha, quien aquí está traducido como el malvado, el Tam, es el simple, y por último el que no sabe preguntar. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Yo creo que parte de la consagración, parte de la santidad que se puede lograr pasa por el hecho de separar, ¿sí? Elevar, y eso se puede lograr únicamente cuando tenemos la capacidad de descubrir eh, las características únicas que tiene cada uno. Y volviendo a la otra introducción que habíamos hecho al comenzar el CEDER, pasaba por el hecho de básicamente el objetivo al fin y al cabo habla de aquí lo vemos, pueden ver sobre la derecha, estoy intentando marcar aquí, Vehigadeta Levinja, de vuelta. Veigadeta Levinja viene a hablar de narrarás a tu hijo. Al fin y al cabo, ese es el único objetivo que tenemos aquí. Veigadeta Levinja viene a hablar de transmitir a los hijos, ser parte de la cadena de transmisión. Ahora, esto también habla de un aspecto importante y técnico de nuestro ser de Pesa, es que el objetivo sí es poder que juntos leamos la Agadá. El texto está también diseñado con ese objetivo, un texto con centenas de años, ¿sí? Pero al fin y al cabo el objetivo también es poder transmitir. Podemos leerlo en español, podemos leerlo en hebreo, podemos incluso, y eso es lo que yo creo, les puedo decir ahora, como les dije al principio, nunca he dirigido yo mi propio ser de pesas, sino que he participado de los sedarim de pesaje familiares, pero bueno, dadas las características de este año, será de esa manera. Eh, pero básicamente yo me imagino que frente a mis hijos, no sé si leeremos absolutamente palabra por palabra todo, porque al fin y al cabo también el objetivo pasa por el hecho de transmitir un mensaje y transmitir la descripción no solamente de forma textual, sino también de forma vivencial. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta? Ok, bien. Eh, no sé si ustedes ven en la pantalla, pero la idea también es que estoy de a poco yendo paso por paso. Básicamente todo lo que están viendo ahora, ¿sí? Es la descripción del texto bíblico acerca de lo que pasa en el Seder de Pesaj, ¿sí? Cómo es la descripción y exactamente de forma ordenada cómo fueron los 10 pasos. Eh, Aquí llegaremos a las famosas 10 plagas. Lo que se acostumbra a hacer, ¿sí? En este momento es que cuando llegamos aquí, al momento de las 10 plagas, eh, podemos verlo aquí sobre la izquierda, ¿sí? Un minutito, estoy aquí, un segundito aquí, perdón, un minutito. Estoy viendo aquí. Ok, tenemos aquí las 10 macot. Lo que se acostumbra a hacer, ¿sí? Es que se toma la copa de vino que teníamos, aquí lo haremos con agua, se toma con el dedo y eh, vamos tirando una gotita de vino por cada una de de las diferentes plagas, las que conocemos como sangre, las ranas, los piojos, las bestias salvajes, la peste, la sarda de granizos, las langostas, la oscuridad para, bueno, finalmente la muerte de los primogénitos. Bueno, la tercera, habíamos ya hablado de 3 grandes herramientas que manifiestan, y yo creo que ese es uno de los ejes claros que tiene el ser de Pesaj, es la manifestación eh, de diferentes actos de libertad. No sé si recuerdan el primero, habíamos hablado del Kiddush, el que es dueño de su tiempo. El segundo, el que tiene la posibilidad, el que es dueño de la posibilidad de compartir y no solo vivenciarlo solo. Eh, el tercero, habíamos hablado, bueno, de la capacidad también educativa que tiene cada uno, y por último, quién es el que tiene la posibilidad eh, de generar procesos, desencadenar grandes procesos. Y por último, no por último, pero aquí llegamos a un punto que para mí
tengo la computadora, se me acaba de volver loca, discúlpenme, un minutito, ahí volvemos. Aquí tenemos también una de las famosas canciones, Dayenu, no sé si ustedes la conocen, Dayenu, pero podemos ver sobre la izquierda de cuántas virtudes nos ha concedido el omnipresente, hablando de Dios, ¿sí? Y hay aquí una descripción, y que es una descripción increíble, ¿sí? Por ejemplo, si nos hubiera sacado de Egipto, podemos ver aquí la primera frase a la izquierda, estoy marcando aquí, si nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera ejecutado juicios contra ellos, nos hubiera bastado. Vamos un poquito más adelante, por ejemplo. A lo largo de toda la canción, ¿sí? Nos va a dividir en diferentes pasos lo que fue pasando hasta llegar a la tierra de Israel. Pero por ejemplo aquí, les estoy marcando en la mitad de la hoja, Ilu Kerbanu Lifnei Har Sinai, si nos hubiera congregado en el monte de Sinai y no nos hubiera entregado la Torá, nos hubiera bastado. ¿Qué es este mensaje? Y yo creo que uno de los últimos, este es tremendo. El próximo, si nos hubiera entregado la Torá y no nos hubiera introducido en la tierra de Israel, nos hubiera bastado. Yo creo que aquí este es otro de los pasos que manifiestan eh, la libertad. La persona que tiene la capacidad de identificar paso a paso las buenas cosas que le va pasando en la vida y estando satisfechas con cada uno y uno de los pasos, es verdad, no llegué hasta el final, no llegué a colmar todos mis objetivos, pero paso a paso tengo la capacidad de identificar y de poder ver cuáles son las cosas buenas que me están pasando y no solamente verlas, sino también agradecerlas y estar satisfecho. Ese yo creo que sería el cuarto paso en este eje de libertad que se manifiesta aquí en el Seder de Pesaj. Y esto obviamente, por ello, tanto más gratitud doble y múltiple le debemos al Todopoderoso, y ahí vuelve a citar todo. Y yo creo que cada uno de nosotros en nuestra vida, imagino que cada uno de nosotros tiene en su vida lo que poder agradecer, lo que tiene la posibilidad de reconocer lo bueno que le está pasando. Sin lugar a dudas, eso es una cosa que educativamente yo creo que, por ejemplo, en este CRP con mis hijos, le podré preguntar, todos estamos viviendo momentos muy duros, ¿sí? En este momento con el virus y bueno, y con las cuarentenas en las que estamos todos, ¿sí? Pero yo creo que incluso estando en donde estamos, tenemos la obligación de poder abrir los ojos y poder agradecer ante las situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Yo en todo momento lo que yo siento muchas veces es que gracias a Dios estamos estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero bueno, al fin y al cabo, todos nosotros tenemos grandes cosas para poder agradecer. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos trabajo, etc. Aquí volvemos a los tres grandes puntos y con esto voy a avanzar un poco más rápido porque nuestro tiempo ya está acercándose al final. Pero básicamente en el Pesaj tiene tres grandes elementos, que es el Pesaj. El Pesaj es el Corbán, el sacrificio pascual. El segundo es la Matzá y el tercero es el Maror. Podemos ver aquí en la parte derecha. Y aquí empieza también la descripción, como dijimos, simbolismos. Aquí tenemos la que comemos, qué significa. Y ahí luego encontramos la descripción, este maror, el maror que comemos, el maror viene a ser las hierbas amargas, y por último, como dijimos, pesaj, matzá y maror. Es la manifestación, ahí es la explicación del por qué cada una de estas cosas, también las hierbas amargas, también el sufrimiento, también la capacidad de salir. Y aquí venimos a la nos acercamos a la segunda copa, ¿sí? Y tenemos aquí, le fija Hanajo Javim Leodot, es por lo tanto que debemos agradecer. Luego de haber descrito todas las cosas malas por las que pasamos, como dijimos anteriormente, yo creo que uno de los puntos centrales de libertad pasa por el hecho de tener la capacidad de poder agradecer. El que tiene la capacidad de poder encontrar las cosas buenas que uno tiene y de alabar y de agradecer, de glorificar, tal como dice aquí, y bendecir,
yo creo que esa es la persona que es libre. Aquella persona que puede desconectarse un poquito de los problemas, de las dificultades que obviamente tenemos todos en los diferentes niveles cada uno de nuestra vida, pero básicamente el que tiene la capacidad de poder desconectarse, poder elevarse, poder consagrarse, santificarse, Kiddush, como dijimos al principio, yo creo que ese sería el cuarto punto que manifiesta nuestra libertad. Ahí decimos ciertos capítulos de los Salmos que se agradece, y aquí tenemos nuevamente tomamos la copa y decimos la bendición con la que básicamente finalizamos la historia de Pesaj para pasar a las diferentes partes. Pasamos luego a Rajza. Rajza es cuando está la necesidad, digamos, alágica, por un lado, de lavarse las manos, pero a su vez el lavado simboliza también la pureza, bueno, cierta pureza individual a la que una persona también intenta llegar, y ahí luego llegamos a la matzá. La matzá se acostumbra a decir la bendición, la misma bendición que el pan, solamente que bueno, es el pan que tenemos hoy aquí en Pesaj, y agregamos la bendición propia de la matzá, dado que una de las mitzvot, uno de las que tenemos en la noche de Pesaj es básicamente también la de comer matzá, simbolizando todo lo que ella simboliza, desde obviamente las matzot que comían nuestros antepasados en Egipto, dado que no dio el tiempo que el pan le gusta, pero esa matzá representa la humildad, la simpleza, etc. Luego pasamos también al maror, que como dijimos son las hierbas amargas, que como dijimos en todos los que son los simbolismos, es otra de las obligaciones que la Torá instituye para esta noche. Y obviamente, bueno, como decimos, es parte de ese simbolismo, es parte de esa vivencia que intentamos vivir en esta noche. Por último y previo a la cena, digamos, que sería el Shulchan Orech, tenemos lo que se llama Korej. Korej se acostumbra a tomar una matzá junto con maror, con las hierbas amargas y con el jaroset, para luego comerlo juntos. Y aquí se habla, se memoria del templo según Hillel, que mientras existía el templo, Hillel el sabio solía juntarlos y comerlos de una sola vez para cumplir con lo que se dijo, al matzot, que el sacrificio de Pesaj se comía juntos, matzot y maror. Obviamente aquí hay un simbolismo muy profundo, ¿sí? Hemos dicho que el maror manifiesta la amargura, la esclavitud. La matzá manifiesta obviamente ese lugar de salvación, porque la matzá se comienza a comer una vez que salimos de Egipto, a las apuradas, cuando tenemos la capacidad, por un lado, juntarlos, identificar que todo forma parte de un proceso grande, un proceso macro, ¿sí? Y que tenemos esa capacidad de ver las cosas al poder juntar ambas, el poder ver esa presencia divina, tanto en los periodos de libertad simbolizados por la matzá como en los durantes amargos. Yo creo que eso también sería el quinto, que en realidad se conecta con el punto anterior que manifiesta la libertad. Pasaremos luego al Shulchan Orech, obviamente es el banquete festivo, la comida característica de Pesaj. Al fin y al cabo, una vez que se termina la comida de Pesaj, se termina, después de comer el postre, después de tomar café, después de hacer todo, lo último con los que nos quedamos, con el último sabor con el que nos quedamos es lo que se llama el tzafún. La mitad de la matzá que habíamos escondido al principio, al comenzar el seder, es lo último que se va a comer en el seder de Pesaj, y viene a recordar un poquito, como dice aquí, en recuerdo de la ofrenda de Pesaj, que se comió una vez que ya estábamos satisfechos. Luego iremos al penúltimo punto de nuestro seder de Pesaj, que es el Barej, es la bendición, lo que nosotros comúnmente hablamos de la bendición de la comida, el Birkat Hamazon, haciendo las referencias específicas, obviamente, de la festividad de Pesaj. Y luego sí vamos a los últimos dos puntos
del Seder de Pesaj, tomando nuestra cuarta copa, y comenzamos el proceso de lo que decimos el Halel. El Halel es cuando se canta, se agradece, se alaba a Dios por toda la bondad que realizó con nosotros al sacarnos de Egipto. Y como dijimos, como individuos libres nos corresponde valorar la causa divina de esta libertad y bueno, y agradecerle a Dios por eso, bebiendo, una vez que termina el Halel, bebiendo la cuarta y última copa de vino. Y para finalizar el Seder, lo finalizamos con lo que llama el Nirtzah. Nirtzah viene a hablar de es la conclusión, digamos, del Seder de Pesaj, luego de habernos renovado, como dijimos al principio, recuerdan, en esa espiral, luego de habernos conectado, básicamente comenzamos un nuevo ciclo de desarrollo con el objetivo de poder lograr nuevas cosas y siempre, obviamente, llegando con el objetivo, teniendo Jerusalén, teniendo siempre nuestros objetivos personales, nacionales del pueblo de Israel, bien claros. De esta manera, obviamente, se concluye lo que sería el Seder de Pesaj. Me gusta, ¿alguien tiene hasta aquí alguna pregunta? Ok. Yo no sé si lo que hemos dicho les ha sido nuevo, no les ha sido nuevo, les ha hecho pensar, pero el objetivo que yo por lo menos tengo con este encuentro, sí, por un lado era conocer un poquito la Haggadá de Pesaj, conocer un poquito a qué nos enfrentamos, pero básicamente, y yo creo que esa es la parte central de todo, es cómo tenemos ahora unos días hasta Pesaj, ¿sí? El miércoles a la noche comienza la festividad de Pesaj y es un poquito aprovechar el tiempo que tenemos para poder prepararnos. La noche de Pesaj no es una noche como cualquiera. Básicamente la noche de Pesaj, el objetivo, como dijimos al principio, es Veigadeta Levinja, es poder transmitir a nuestros hijos. El que tiene hijos, excelente. El que no es también transmitir a uno mismo. El objetivo de Pesaj es, tenemos un ceder, tenemos un orden con diferentes pasos para que se produzca también cierto efecto personal, individual, sentimental, intelectual durante el Seder de Pesaj. Obviamente, un Seder de Pesaj puede ser al final, comimos un poco de matzá, tomamos las 4 copas de vino, tuvimos una linda comida y puede quedar por ahí, pero esa no es la idea. La idea en todos estos simbolismos es de cierta manera es poder despertar nuestro propio interés. La idea es que de la manera en que entramos al Seder de Pesaj no sea la misma manera en la que salimos. Ahora, obviamente, Mauro, usted lo va a hacer a su manera, Luis, tú lo harás a tu manera, yo, Uriel, lo haré también a mi manera, pero la forma, al fin y al cabo, yo creo que todos tenemos que saber dos grandes cosas. Primero que nada, que estamos pasando, obviamente, por un proceso individual, familiar, pero al final también es un proceso colectivo. Todos nosotros, el objetivo es que todos nosotros en el pueblo de Israel podamos estar en esa noche de Pesaj, teniendo en cuenta esta dualidad. Por un lado, estoy viviendo una vivencia personal, individual, de desarrollo individual, pero a su vez no lo estoy haciendo solo. A su vez, en cada una y una de las casas se está haciendo un ceder, estoy siendo parte. Una de las grandes figuras en el siglo pasado del judaísmo americano, el Rab Soloveitchik, él habla que el pueblo de Israel tiene, digamos, dos tipos de pacto. Tiene un pacto de lo que sería el destino, es decir, compartimos al fin y al cabo como pueblo de Israel, compartimos un mismo destino. Eso lo hemos visto en momentos trágicos de la historia moderna del pueblo de Israel, como ejemplo, pero a su vez también compartimos un pacto de un objetivo en común. Y yo creo que eso es lo que tenemos aquí en Pesaj. En Pesaj lo que estamos viviendo por un lado recordando que tenemos un destino en común, ¿sí? Y nos enfrentamos a veces a nuestros enemigos de forma común. Pero a la vez, todo esto tiene sus objetivos. Tenemos un pacto también con un Yehud, un objetivo a lograr, un objetivo por un lado personal, pero también un objetivo del pueblo entero, un objetivo nacional, aquí en la tierra de Israel, en el Estado de Israel, junto con el judaísmo de la diáspora. Y bueno, eso es básicamente un poco lo que queremos lograr. Por eso tenemos un orden, por eso tenemos los simbolismos, por eso queremos hacerlo de forma vivencial, por eso tenemos a los 4 hijos, como dijimos antes, para que cada uno pueda sentirse a gusto, que cada uno pueda sentirse cómodo. Para eso tenemos nuestra quehará,
con el plato de Pesaj, con los diferentes simbolismos para poder abarcar lo máximo que podamos en esta noche de Pesaj. Y bueno, esto es un poquito a mí lo que me quería transmitirles a ustedes. Y bueno, y mis deseos obviamente de que cada uno pueda tener un Pesaj que sea significativo, que esté lindo, que lo disfrute, que pueda tener una linda vivencia. Y bueno, ojalá que de la manera en la que entramos a Pesaj no sea igual a la que salimos, que podamos tener un lugar de desarrollo personal. Y bueno, fue un gusto tenerlos aquí en esta noche. Y bueno, les agradezco. ¿Alguna pregunta? No, ¿me escuchas? Dale, sí. Sí, sí, sí. Primero, muchas gracias. Yo soy Mauro de Río de Janeiro, Bogueira Bonimdor, Schnat 85, un poquito viejito. La verdad, Mauro, yo no, te puedo decir que no había nacido todavía. Imagino. Y lo mejor para que sepas, mi mujer es uruguaya, entonces estoy en casa. Entonces, Mauro, estás salvado entonces. Está todo bien. Ya vive más tiempo acá que en Uruguay, pero ya Mauro, está mucho tiempo acá. Lo más importante es que si era de Peñarol, eso es lo importante. Pero te agradezco mucho, más de que me invitó. Claro que ya conocía la Gadá, pero siempre es bueno renovar. Este año más ainda, todavía que vamos a hacer cada uno en su casa. Mi papá, mi mamá viven de otro lado de la calle, pero yo estaré aquí y ellos ahí del otro lado. Wow. Pero estaremos juntos de cualquier manera. Te agradezco mucho y Hag Sameach. Hag Sameach, muchísimas gracias. Gracias por participar.